¿Todo bien? Hermanos, en el libro de Efesios 2, capítulo 2, voy a leer de ahí. Efesios capítulo 2, versículo 8 y el 9. ¿Están ahí? Nada más digan amén. Y los que tienen sus Biblias, la palabra poderosa de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos, fíjense, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es muy obvio que entendemos aquí que Dios nos está diciendo que nosotros seamos salvos cuando aceptamos a Jesucristo por su gracia, un regalo, es gratuito la salvación, pero por medio de la fe, tienes que tener fe. Y esto no es de nosotros mismos, pues es un don de Dios. Y dice Él, no por obras, para que nadie se pueda gloriar. Nada puedes hacer tú para que tú puedas ganar la salvación. Nomás hay un modo, y es aceptar a Jesucristo. Y yo sé que todos los que están aquí en la iglesia, porque yo los conozco casi todos los que están aquí, sé que saben eso. Pero una cosa quiero decir, del tema que se va a tratar hoy: cuando una persona se entrega a Jesucristo, sabemos que no es por obra que eres salvo. Sabemos que no es por ser bueno. Sabemos que no es por seguir las reglas que eres salvo. Pero ya cuando eres salvo, Dios sí pide algo de ti, y es la obediencia. Ahí es donde mucha gente, mucho creyente, es donde falla. Y con eso voy a comenzar. Padre, te doy gracias en esta preciosa noche. Te doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea para edificar el pueblo tuyo, a la iglesia tuya, Padre, que yo sé que un día, Padre, vas a venir por tu iglesia. Los que están esperando, Padre, tenemos que estar siempre velando, Señor, preparados para tu venida. Porque sabemos que como un cerrar y abrir de ojos va a ser el arrebatamiento, Señor. Y tenemos que estar preparados. Y así también muchos van a ser llamados. Su alma va a ser pedida de ellos, Padre, y tenemos que estar preparados, Padre. Y yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea, como digo siempre, para edificar tu iglesia, tu pueblo, Señor, aún los que están oyendo por Facebook, Padre, porque queremos alcanzar todas las almas que sean posibles, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre. Este siervo inútil se hace a un lado, Padre, para que tu Espíritu Santo sea el que trae convicción a los corazones de mis hermanos y hermanas, y aún los que no creen en ti, Señor, en esta noche preciosa. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y quiero decir, vamos a darle un aplauso al Señor por lo que ha hecho y por las alabanzas, ¿eh? Yo siempre digo esto, hermanos, y yo siempre digo esto, que nosotros nos debemos de gozarnos en las alabanzas y la adoración que le damos al Señor. Es muy importante que debemos de tomar en cuenta eso. Es muy importante. Y cuando lo hace uno de corazón, más todavía. Y lo debemos de hacer de nuestro corazón. Hermanos, el tema de hoy, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder predicar este mensaje rápidamente por la radio. Pero no es lo mismo predicar rápidamente en la radio que predicar aquí. Y no lo voy a hacer largo tampoco aquí, pero sí quiero tocar unos puntos que no puedo tocar en la radio. Y ahí en la radio se alcanzaron ciertas personas, y ahora gracias a Dios se van a alcanzar otras personas por la grabación, y gracias a Dios que se están alcanzando los que están aquí, todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Y con eso quiero empezar. El tema o el nombre, se dicen ser cristianos, fíjense, pero viven en desobediencia.
no viven la vida que el Señor nos manda a vivir. Por eso es tan crucial y importante siempre leer la Biblia para entender qué es lo que Dios pide de nosotros. Segundo, es importante congregarse para aprender de otros hermanos. Y claro, como siempre lo digo, hay partes donde no se predica sanamente. Ahí sí hay que tener cuidado. Pero si tú sabes, tú le pides al Señor que te guíe, créeme, el Señor escucha las oraciones de los justos. Si tú de todo corazón quieres servir al Señor, créeme, si tú estás en una iglesia donde no debes de estar, el Señor te va a enseñar. Y por eso tenemos que poner nuestra confianza en Él. Entonces sabemos que ser desobediente no quiere decir que si eres desobediente no puedes venir y pedirle perdón a Dios y arrepentirte y que te salve y que seas salvo por lo que Jesucristo pagó en la cruz. Ya lo sabemos. Dios dice, ven como estás. Cree. Porque es por fe, es por la gracia del Señor y por la fe que seamos salvos. No es de nosotros mismos. Ya lo entendemos eso. Pero yo estoy hablando de los que ya se dicen ser creyentes y viven como el diablo. De eso es lo que quiero tocar. Y yo le pido al Señor que me ayude en esto y que Él sea el que guía en esta noche. En el libro de Lucas 6:46, la palabra de Dios dice, aquí es Jesucristo hablando. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Bien clarito Jesucristo les está diciendo, y no haces lo que yo digo. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? En Romanos 6:16, y los que lo estén escribiendo, escríbanlo, hermanitos. Porque miren, yo sé que por el tiempo yo no les pido a todos que se vayan a todos los versículos, pero sí escríbanlos, porque miren, yo no quiero que nunca vayan a decir, bueno, eso no es lo que dice la Biblia. No, si se va a leer, es lo que yo lo voy a asegurar, que sea lo que dice la Biblia y no cambiarla. Hay peligro en el hombre que le cambia, le agrega o le quita. La palabra de Dios dice, Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedeces? Cuando tú obedeces a alguien, te haces como esclavo de eso y eres esclavo de al cual tú obedeces. Es lo que está diciendo aquí. Sea del pecado para muerte, si tú le sirves al pecado es para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Tú, todo creyente, todos ustedes que han aceptado a Jesucristo, son justos por lo que Jesucristo pagó en la cruz. Por eso Dios dice que son justos. Nuestra salvación viene por fe en el Señor y lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es por su gracia que seamos salvos. Es un regalo gratis. Entonces eso lo entendemos. Pero Él también pide que haya obediencia. Obediencia. Es muy importante la obediencia porque hay personas que llegan, y bueno, ahorita vamos a llegar, no me quiero adelantar. Aquí, en este versículo de Romanos 6:16, Pablo usa esta analogía del mercado de esclavos para ilustrar que el creyente santificado debe cuidarse de no caer en el pecado. Ya cuando uno acepta a Jesucristo, uno es una nueva creación, dice la palabra. Pero acuérdense que todos tenemos esa palabrita que todos conocemos, que tenemos libre albedrío, y nosotros hacemos la decisión de seguir pecando o no. Dios dice, ven como estás, yo haré el cambio en ti. Pero ya cuando tú aceptas a Jesucristo, está en ti en estar en obediencia. Tú eres el que eliges estar en obediencia o desobediencia. Tú, pero todo tiene resultado, ¿eh? Si vives en desobediencia, ahorita más adelantito se van a dar cuenta de lo que pasa. Y por eso yo digo que es muy importante la obediencia. Aquí Pablo, su punto es que si comienzas a obedecer el pecado,
toma dominio de tu vida. Si tú empiezas a vivir en el pecado, si tú lo dejas y te descuidas, empieza a tomar dominio de tu mente, de tu corazón, de todo lo que tú eres. Empieza a tomar el pecado dominio sobre ti, por tu desobediencia, por tu rebeldía, como le quieras decir, es lo mismo, desobediencia. En Mateo 6:24, aquí dice el Señor muy claro: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No puede servir a dos. Y o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor está hablando de servirlo a Él o a tus riquezas. Pero también sabemos que no puedes decir que sirves a Dios y también sirves al pecado. Porque es estar en desobediencia, es estar en rebeldía. Y toda rebeldía tiene consecuencia. Si nos ponemos a leer el Antiguo Testamento, o cualquier parte de la Biblia, el Señor habla de lo que ocurre cuando desobedecen. Su mismo, los israelitas, después de que miraron todo lo que el Señor hizo por ellos, cuando fueron, Faraón los soltó, después de estar en cautividad por 400 años, Moisés fue el líder de ellos. Ellos miraron todo lo que pasó. Hasta el Mar Rojo se abrió. Podían comer. Tenían luz por noche. Su ropa no se acababa. No les faltaba nada. Pero aún se ponían en rebeldía contra el Señor. Y ellos miraban todo lo que el Señor estaba haciendo y se ponían en rebeldía contra Dios. Y por eso Dios siempre batalló con Israel. En los libros del Antiguo Testamento se habla mucho de la rebeldía de Israel. A veces se iban porque se iban por algo, por una razón u otra, y empezaban a adorar a otros dioses de oro, de plata, de madera. ¿Qué le pasó cuando Jehová le llamó a Moisés que se fuera para arriba de la montaña? Porque él iba a hablarle. Ese tiempo que Moisés estuvo ahí arriba, él dijo a Aarón: tú estás encargado, Aarón. ¿Y qué hizo Aarón? La gente que fue suelta de las garras de Faraón, le dijeron a Aarón: nosotros necesitamos algo que ver, un Dios. ¿Y qué hizo él? Pues llamen todos sus alhajas, quitaron los aretes, se quitaron los anillos, se quitaron las cadenas, hicieron una bestia ahí y la empezaron a adorar. Esa es rebeldía contra el Señor. Después de que miraron de cuál terrible cosa lo sacó el Señor, después de que miraron todos los milagros poderosos que Dios hace y sigue haciendo hasta ahorita, y por eso digo que ahorita, en este tiempo, hay gente que no sabe agradecer al Dios vivo por lo que Él ha hecho en sus vidas. Se rebelan contra Él. O tienen un pariente que los sanó de cáncer. Dios hizo un milagro tremendo en sus vidas y sigue siendo Dios bendiciéndolos. Yo, como dije la otra vez, el simple hecho de que te hayas podido levantar esta mañana vivo, que estés vivo, es algo por qué estar agradecido. Pero hay gente que no sabe agradecer a Dios. Mira, tienes tus manos todavía, mucho. Caminas, miras, comes. Y dice la gente: no sé por qué estar agradecido. Yo estoy oprimido, que estoy deprimido. Mira, otra vez, el simple hecho de que estés vivo, debes de darle gracias a Dios. Y por eso digo yo que la rebeldía y la desobediencia tiene cosas malas. Entonces sabemos que ninguno puede servir a dos señores. No puedes decir tú que yo sirvo a Dios,
pero vives como el diablo. Como quien dice. No puedes servir a los dos. Uno de los dos vas a servir al Señor o vas a servir al mundo. Esa decisión la tienes que hacer tú, porque no puedes servir a dos. Aquí está un poquito largo, pero lo voy a leer en Mateo 7:21. Y pueden ir ahí los que tienen, les voy a dar tiempo que vayan ahí. Aquí es muy claro y estos versículos son muy conocidos. Pero pienso que en veces se les olvida a la gente. Mateo 7:21 en adelante, voy a leer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sino el que, ¿qué? Hace, ¿qué? Voluntad de mi Padre. Ahí está obediencia. Si tú no haces la voluntad de Dios, estás en desobediencia. De mi Padre que está en los cielos. El 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, no, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh, pienso yo que las personas que van a oír eso van a quererse morir. ¿Cómo dicen en México? Trágame tierra. Créeme. ¿Te imaginas que el Señor te diga eso a ti? Tú te llamas ahorita creyente. Tú dices, yo sirvo a Dios. Yo doy mi vida por Él. Y en ese día te va a decir a ti, oh, nunca te conocí. Nunca te conocí. Y me voy a ir al 24, porque aquí está hablando de los dos cimientos. ¿En qué está tu base? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, dice, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está, desobediencia. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y se descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Quién es la roca, el fundamento? Es Jesucristo. Si tú, cuando aceptas a Jesucristo, empiezas tu vida de creyente en desobediencia, tú dices, no, pues yo ya acepté a Jesucristo, yo ya estoy bien. Yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito orar, ¿yo por qué voy a ayunar? Acabo dice él que es por gracia, yo estoy salvo, ya la hice. Bueno, hay peligro en eso, porque hay desobediencia. Escuchar y hacer lo que dice Jesús es como construir en la roca. Escuchar y hacer lo que el Señor nos dice es como fundar sobre la roca, como quien dice, tu casa. Si oyes y no haces, estás construyendo en la arena. Oigan otra vez. Si oyes y no haces, estás construyendo sobre la arena. Y todos los que han ido a la playa, cuando haces una casita de arena y además viene la agua, cuando la marea sube, ¿qué le pasa a esa casita? Además deja un bultito ahí. Todo el trabajo que hiciste diseñándole ahí, haciéndole ventanitas y quién sabe qué más. Viene el agua y se la lleva.
Así, por eso el Señor lo compara de ese modo. Porque cuando viene la lluvia, la arena se desparrama. Pero una piedra no le puedes hacer eso. Le pasa el agua y cuando se baja la marea, ahí está la roca todavía. Ahí está. La lluvia ni nada le puede hacer daño. Entonces sabemos que si oyes y no haces, estás construyendo sobre la arena. Tengan en cuenta que Jesús está discutiendo aquí cómo entrar en el reino. Cuando Él dice, si lo estás haciendo sobre la roca o sobre la arena, está hablando Él de poder entrar al cielo. Porque lo voy a leer otra vez, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Otra vez, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego cuando empieza a hablar Él de la roca, ¿dónde estás fundando tú? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Aquí está hablando de la entrada al reino del Dios. Si eso no te hace que se separen los cabellos de tu brazo o algo, estás muerto. Esto es serio. Esto es serio. Para entrar al reino de Dios, debes aceptar como Señor y Salvador a Jesucristo, ya lo sabemos. Es muy crucial eso lo sabemos todos. Sin olvidar que tenemos que obedecer sus enseñanzas. Cuando tú aceptas a Jesucristo, tú tienes que ser obediente, si no van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias por tu desobediencia y tu rebeldía. Y miran, una vez cuando prediqué yo sobre la cizaña y el trigo, cuando hay un creyente que es nuevo, se puede portar como la cizaña, pero es trigo, porque no tiene la sabiduría todavía y la experiencia. Entonces los que están más maduros en la palabra del Señor, en veces atacan a estos bebitos en Cristo por el comportamiento, y a ellos se les olvida que hace años para atrás ellos estaban igual. Por eso cuando nosotros prediquemos hay que predicar con amor y hay que saber tratar a los nuevos creyentes. Me desvío un poquito de lo que estoy predicando, pero quiero que entiendan que hay personas que ellos no tienen maldad en su corazón, pero a veces no saben cómo comportarse, están aprendiendo. Un bebito no sabe caminar, pero ya como al año empieza a caminar, ¿y qué le haces tú? Lo agarras de la mano y lo guías, y empieza a él a agarrar pasitos, el rato anda corriendo y ya no lo paras, anda como un trompo, y corre. Pero empezó corriendo, claro que no, empezó acostado, y luego empezó a gatear, y luego empezó a caminar de pasitos, y luego después anda como un trompo corriendo alrededor de tu casa. Así son todos los creyentes nuevos, y por eso nosotros debemos de tener paciencia con ellos, y amarlos así como están. Y si el Señor me dice que diga eso, pues yo creo por alguien lo tenía que oír. Gloria a Dios por eso, Entonces, en Hechos 10:35, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí Pedro dice que cualquiera persona de cualquier nación puede ser salva. Pueden ser gentiles, pueden ser judíos, esto todo, la salvación es por gracia y fe. No podemos decir que una persona que vive en Arabia Saudita no puede ser salvo, que alguien que vive en África no puede ser salvo, sería una mentira. El Señor dice que en toda nación, todo el que cree va a ser salvo. Por eso Él dice, espera a Él, y le damos gracias a Dios que está esperando, porque todavía faltan muchos que no han venido al conocimiento de Jesucristo. Muchos. Para aceptar a Jesús como Salvador,
Debes venir a Él para recibir el perdón de tus pecados. Pero tienes que venir como estás. No voy a dejar de recalcar a toda persona que no ha aceptado a Jesucristo, que no hagas excusas y digas, es que yo sigo siendo borracho, no me entiende. Yo soy un homosexual, no me entiende este hombre. Mira, ven cómo estás. Arrepiéntete, pídele a Dios perdón. Usted ya sabe que Jesucristo está esperando. Dios te está esperando con sus brazos abiertos. Tú ven a Él. Tú cree, como la palabra dice, que es por esa fe, esa gracia, que seamos salvos. Así como estás, ven a Él. Él se encargará de cambiar tu vida. No trates tú solo de hacerlo, porque no lo vas a hacer. Y vas a fallar. Y si te caes, levántate otra vez. Entre más dures en el piso, más difícil va a ser para levantarte. Si te caes, levántate, en el nombre de Jesús, levántate. En Hebreos 5:9 dice la palabra, Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo. Él es el autor o la fuente de salvación para todos los que en Él creen. Si tú sabes que Jesucristo, tú lo crees, lo que se está predicando, tú crees, tú sabes, dices, yo no puedo mirar a Jesucristo, pero yo creo esa palabra. Serás salvo al aceptar a Jesucristo. Serás salvo. Decir que eres salvo, pero vives en desobediencia, va contra la palabra de Dios. Óigame otra vez. Decir que eres salvo, pero vives en desobediencia, va contra la Escritura. Si crees que la obediencia no es necesaria, es posible que no hayas aceptado a Jesucristo verdaderamente. Ustedes me han oído decir que hay personas que repiten la oración. Dice, yo acepté a Jesucristo, pero en su corazón nunca lo aceptaron. Solamente fueron como el loro, o como le dicen en México, el cotorro, que oye algo y lo repite. Pero ese animalito no tiene alma. No puede racionar. Solamente está diciendo lo que oye. Y si tú eres uno de esos que dices, yo acepté a Jesucristo, pero como el Señor dice que Él conoce la profundidad del corazón de todo creyente, Él sabe si es verdad que tú aceptaste a Jesucristo. Y miren, segundo, todo creyente, casi al 100% va a dar frutos que la gente puede reconocer y decir, hay algo especial de esa persona, algo diferente de esa persona, sin que tú hables. Sus mismas acciones le dejan saber a esa persona que hay algo distinto en ti. Lo que es que tú estás salvo, estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Este es el templo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la gente lo puede ver. Entonces hay fruto. Pero hay gente que también da fruto y no son salvos. Tienen buena ética, son morales, no son mentirosos, no son gandallas, no andan robando, no andan fornicando, no andan en adulterio, no andan haciendo nada de eso. Pero no son salvos. Y por eso digo yo que el infierno va a estar lleno de mucha gente buena, buena aquí en la tierra como nosotros, porque yo conozco gente así. Y ellos no quieren aceptar a Jesucristo, pero ellos son excelentes personas. No podrías tener un mejor amigo que ellos. Si se te acaba la gasolina o se te poncha una llanta y le llamas, ahí están ahí en minutos, ahí están.
¿Qué pasó, mi amigo? ¿En qué le puedo ayudar? Son excelentes personas, pero nunca aceptaron a Jesucristo. Y si ellos llegan a ser llamados, o llega a venir Jesucristo por su iglesia, tristemente, cuando llegue el día del juicio, delante del gran trono blanco, serán lanzados al lago de fuego. Por eso digo que va a haber mucha gente buena en el infierno. Mucha gente buena va a estar en el infierno, porque no es porque seas bueno que viene la salvación. Y tiene que haber obediencia, hermanos. Tiene que haber obediencia. En Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Fíjense, a ver qué, obedecido de qué, de corazón. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo estaba hablando de los creyentes romanos que obedecieron de corazón los patrones de enseñanza que estaban encarnados en Jesús. Debido a que Jesús los liberó, ahora ya no están sirviendo al pecado. Pero todos sabemos que toda esta gente que acepta a Jesucristo como su Rey y Salvador, lo voy a decir en el micrófono, vienen falsos maestros con herejías y doctrinas de demonios. Y ellos caen. Porque no están instruidos en las cosas del Señor. Están en desobediencia. No van a la iglesia, no les importa ir a la iglesia. No les importa oír lo correcto. Y en veces están en iglesias llenas de apostasía. Y se dan cuenta que en esa iglesia hay algo mal ahí. Espiritualmente se están dando cuenta que en esa iglesia algo está mal, pero siguen yendo a esa iglesia. Eso es lo triste. Es lo más triste que puede haber. Es lo más triste que puede haber. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrenablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Todos sabemos eso. Cuando tú vienes al Señor te tienes que arrepentir y Dios pide que te arrepientas. ¿Por qué antes de que Jesucristo fuera bautizado se predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntense. ¿Y qué hacían los fariseos? Se arrimaban ahí y además le ponían atención a él, y él sabía que esos hombres eran falsos. Ellos no querían creer en eso. Mismo Jesucristo les dijo que eran como serpientes, porque Dios conoce, el Señor conoce los corazones del hombre, así que todos debemos de venir al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es un mandato que debe ser obedecido. Y ahí entra otra vez a ser obediente. En Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Al igual con el amor y la fe, el arrepentimiento es un mandato muy importante para el creyente. Es muy importante para el creyente. Y sabemos que el arrepentimiento es una decisión, un cambio de mentalidad
o una elección que tú eliges en la que una persona decide alejarse del pecado y comenzar a obedecer a Dios. Otra vez, libre albedrío. Tú decides dejar el pecado y obedecer a Dios. Tú decides, tú decides, tú decides. Tú decides. La persona que se niega a la obediencia, que niega que la obediencia es necesaria, posiblemente no se ha arrepentido de los pecados, porque si verdaderamente se arrepiente, reconocerá que la obediencia es muy necesaria. Si la persona dice, es que yo no necesito hacer eso, y dice que es creyente, yo sé que tengo mi querida, pero yo soy salvo. Yo sé que estoy robando mis taxas, pero Dios me entiende. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. I'm sorry, discúlpenme, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Voy a vivir como yo quiero. Voy a fornicar, voy a hacer homicidio, porque puede ser homicidio no solamente por matar a alguien físicamente, pero con tu boca. Voy a odiar a mis enemigos cuando el Señor nos dice que debemos de orar por ellos. Voy a ser ratero, voy a ser mentiroso, testigo falso, voy a hablar mal de la gente y voy a ser un testigo falso. Tengo envidia, la lujuria está dentro de mí siempre, tengo ira, soy soberbio, codicio lo que el vecino tiene. Y también me gusta sembrar discordia. ¿Cómo puedes decir tú que sirves al Señor y todo esto es lo que estás haciendo? Y ya tienes, vamos a hacerlo fácil. Ya tienes 5 años sirviendo a Dios y todavía vives de este modo. Algo está mal ahí, ¿eh? Algo está mal ahí. Y vamos a decir 2 años y vives todavía de este modo. Algo está mal. Algo está mal. El Señor dice que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Si tú dices que amas a Dios, tienes que guardar sus mandamientos. No puede ser contrario, hermanos. No se confundan. Esto está en Juan 14:15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestará a Él. Eso está en Juan 14:21. El Señor nos dice que si lo amamos, vamos a hacerle caso. Vamos a obedecerlo. Si tú dices que amas a Dios y estás haciendo todo lo contrario, ¿cómo puedes tú decir eso? ¿Cómo puedes tú matar a tu hermano con las palabras? Maldecir a otro creyente hermano en Cristo de ti y decir que amas a Dios. Eres un mentiroso, un hipócrita. La palabra lo dice. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. En adelante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Si tú dices que conoces al Señor, vas a guardar sus mandamientos. Obediencia. No puedes hacer esto sin tener obediencia, hermanos. Y en 1 de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, dice el Señor. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si no hay obediencia a la palabra de Dios y sigues viviendo en el pecado, entonces tendrás que enfrentar las consecuencias de las cuales
la palabra de Dios nos advierte. Muchos pensarán que fueron salvos cuando hicieron esa oración y pasarán la eternidad en el infierno. Se trata de cómo un verdadero creyente debe reflejar la imagen gloriosa de Cristo en su vida. Y otra vez lo voy a decir, tú no fuiste salvo por tus obras, tú no fuiste salvo por ser bueno, tú fuiste salvo por creer y por la gracia de Dios. Pero ya siendo salvo, Dios exige tu obediencia. Entonces sabemos que tenemos que vivir bien delante de Dios. Sabemos que los cristianos, nosotros como creyentes no somos perfectos, todavía cometemos pecados. Todos sabemos eso, ¿verdad? ¿Por qué le tenemos que pedir a Dios? Why do we need to ask God to forgive us every day? Every morning when you get up out of bed, you thank God. And you say, God, thank you, Lord, that I woke up today. I have life. I can move. Cada mañana que tú te levantas, debes de darle gracias a Dios que estás vivo. Cuando abres tus ojos, dile, gracias, Padre. Y ponte a orar. Dios pide eso de nosotros. Hay que estar agradecidos. Pero hay mucha gente que no hace eso. Y la Escritura nos dice que debemos de vivir de ese modo. Debemos estar agradecidos con el Señor. Y hay mucha gente que dice, es que yo no tengo por qué estar agradecido. Si toda mi vida estoy viviendo miserablemente. Pues entonces algo está pasando en tu vida que te está causando de eso. Miren, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado. Santiago 4:17. Escríbanlo, ahí está. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria a Dios por eso. Dios nos ordena obedecerle y que muchas bendiciones vienen con la obediencia y que muchas cosas desagradables van a venir por la desobediencia. Proverbios 3. Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y el 3 dice, nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y fíjense lo que dice el 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Oyeron eso? Hallarás el favor de Dios y hasta de los hombres. Entonces tú, en tu obediencia, te arrimas al Señor con una petición que está dentro de su voluntad. Yo no estoy hablando de cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Asegúrate que si está dentro de la voluntad del Señor, Él va a contestar esa petición y te va a dar favor. Yo quisiera poder hablar de lo que ocurrió hoy, pero no voy a hablar. Después se los voy a decir. Porque Dios es bueno. Y ahí te das cuenta que cuando vives en obediencia, el favor de Dios va a estar sobre ti. Es algo poderoso, ¿eh? Si tú quieres tener el favor de Dios, vive en obediencia. La misma palabra lo dice. Proverbios 3, y lo pueden leer todo. Ahora me voy a ir a Proverbios 16. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Dieciséis, 7.
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Si tú tienes enemigo, y todos tenemos, dice el Señor que Él aún los causará que estén en paz contigo. Pero todo eso viene porque el Señor ha hallado favor en ti. ¿Quieres el favor del Señor? Obedécele. ¿Quieres las bendiciones del Señor? Obedécele. Hay que ser obedientes. Es muy importante y muy primordial. Entonces sabemos que hay gente que existe, que saben con certeza, ellos dicen, yo soy salvo, pero viven como un diablo. Es contrario a la palabra de Dios. No puede ser. Sin embargo, eso simplemente no es así. No es ni bíblico eso. No es. La gracia permite, fíjense, la gracia de Dios permite posiblemente el abuso. Porque Dios es lento para la ira y es un Dios de misericordia. Por eso no te ha destruido. ¿Oyeron eso? Permite en veces. Y sigues y sigues y sigues y sigues en tu maldad y tu pecado. Y Dios solamente es porque es lento para la ira y tiene misericordia por ti, que no te ha destruido. Tarde o temprano va a venir. Porque Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios que es justicia, es un Dios justo. Sin embargo, la gracia de ninguna manera promueve la desobediencia. Nomás porque vivimos bajo gracia no quiere decir que podemos hacer lo que se nos dé la gana. Pues yo me voy a ir a poner borracho, al cabo yo vivo bajo gracia. No, Señor. La gracia no promueve eso. Eso no es escritural, eso no es bíblico. Y el que le enseña eso es un mentiroso. La gracia de Dios es la salvación eterna que no cancela lo que es bíblico. Lo que el hombre siembra, eso segará. Tú dices, yo soy creyente, yo soy siervo de Dios, pero a todos maldices. No te faltan maldiciones para todos los vecinos. Quemaron llanta enfrente de tu casa y les echaste todas las maldiciones que te puedes imaginar y lo maldices. Ojalá que choque, que se ensarte en un poste. Yo he oído gente decir eso y dicen ser creyentes. Ojalá que se ensarte en un poste para que prenda. ¿Cómo vas a maldecir a una persona de ese modo, deseándole la muerte? Y dices, es que yo soy creyente. Va contra toda la escritura del amor, con toda la palabra de Dios. Va en contra. No es bíblico eso, no puedes hacer eso. Un creyente que camina en la oscuridad va a tropezar y se va a caer y se va a lastimar. No existe el pecado con impunidad o, como quien dice, sin castigo. Si tú sigues en el pecado después de haber aceptado a Jesucristo, tarde o que temprano vas a cegar las consecuencias de lo que tú estás sembrando. Tarde o temprano, acuérdense de esto, tarde o temprano vas a cegar lo que sembraste. Tarde o temprano. Aquellos que entienden y aceptan la gracia de Dios están llenos de un fuerte sentimiento y gratitud por lo que el Señor ha hecho por ellos. El que verdaderamente ha aceptado a Jesucristo, la mayoría del tiempo, va a ser una persona que
que le da gracias a Dios por lo que tiene. Hay unos que no tienen mucho, pero aún le dan gracias a Dios. Y dicen, Padre, yo sé que no tengo mucho, pero yo te doy gracias por lo que tengo. Eso es ser agradecido con nuestro Padre. Y hay gente que tiene mucho y no son agradecidos. Al cabo, acuérdate que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Esta gratitud nos impulsa a amar a la obediencia. Cuando estamos agradecidos con el Señor, nos impulsa a nosotros amar y estar viviendo en obediencia a nuestro Padre. Nos impulsa a eso. Porque ¿qué? Estamos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Y eso nos hace a nosotros, nos impulsa a amar la obediencia. Jesús dijo, si me amas, guardad mis mandamientos. De manera similar, Juan escribió, lo amamos porque Él nos amó primero. Eso está en 1 de Juan 4:19. Lo amamos porque Él nos amó primero. Jesucristo, Señor, Dios nos amó primero y luego después nosotros nos arrimamos a Él. Miren, ya con esto ya voy a concluir, no les voy a quitar más tiempo. Acuérdense de una cosa. La venida de Jesucristo no sabemos cuándo va a ser, pero los señales ahí están. Posiblemente esta sea la generación que va a venir. Vamos a ver, si Dios permite, ese gran día del arrebatamiento. No se me cansen, pongan atención, no se duerman. Oigan esto. La venida de Jesucristo está cerca. Y ahorita sabemos que mucha gente se le está demandando de su alma. Miren las noticias, oigan la radio y oigan lo que está pasando. Gente se está muriendo por todos lados. Yo no conozco a ninguna familia que no tenga un pariente cerca o lejano que esté enfermo o al borde de la muerte. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para su venida. Jesucristo dice en Juan 14:3, y tengo que decir esto, 14:3 dice, y si me fuera, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él iba a preparar un lugar para ellos. Y dijo, y vendrá otra vez. Va a venir otra vez. Porque Dios no es hombre para echar mentiras. Cuando Dios lo dice, lo va a hacer. Y prepárense, porque su venida va a pasar. Y es muy posible que pase en nuestra generación, mientras que estemos vivos. Y sabemos, como mi hermano Andrés dijo la otra vez, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él va a venir un día. Eso está en Filipenses 3:20. Él va a venir un día. Ténganlo en mente, que no se borre. Pídanle al Señor, Señor, ayúdame a retener esto. Que es por certeza, seguridad al 100% que vas a venir un día. Y es muy pronto su venida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los muertos van a ser primero, asegúrese de eso.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Téngalo por seguro, que la venida de Jesucristo está segura. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que va a venir. Y ojalá que estés preparado. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, prepárate, porque no sabemos a qué hora va a venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón hubiera de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El padre de la casa, si él supiera cuando el ratero iba a venir, él no se fuera, él ahí estuviera velando, esperándolo al ratero, para hacer lo que tenga que hacer, para pararlo, para que no saquee, para que no le robe sus pertenencias. ¿Por qué nos dice el Señor esto? Porque Él dice, como cuando usted no se da cuenta cuando el ratero va a venir. ¿A poco el ratero le dice, ahí voy para tu casa y a las 3:30 de la mañana te voy a ir a meter por una ventana y te voy a robar todo? ¿A poco un ratero te va a decir eso? Los rateros no son ignorantes. Así es la venida de Jesucristo. Cuando menos lo esperas, va a venir. Por eso dice el velar a todo tiempo. Vive como si Jesucristo fuera a venir todos los días. Vive tu vida como si este fuera el día en que Jesucristo va a venir. Vive tu vida como si este fuera el día en cual Jesucristo va a venir. Vive tu vida de ese modo. En ese modo siempre estás velando, como quien dice. Y ya con este es el último versículo. Apocalipsis 20:10. El que tengan Biblia, vayan ahí. Apocalipsis 20, versículo 10. En adelante. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el 11 dice, y este es el juicio ante el gran trono blanco del cual yo estoy hablando. No el trono de gracia, el gran trono blanco, donde toda persona que nunca aceptó a Jesucristo, toda persona que aborrece al Señor, todo enemigo de Dios, un día va a estar parado delante de ese gran trono blanco. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, oigan, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí está hablando del que no es creyente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y fíjense lo que dice el 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En ese día, cuando se abra ese libro, el libro de la vida, y los otros libros son lo que los ángeles están escribiendo de tu vida para ser juzgado. El Señor se va a asegurar que tú sepas por qué vas a ir a ese lago. Y también va a abrir otro libro
Y ese es el libro de la vida. Y si tu nombre no está escrito ahí, no vas a entrar. Al contrario, vas al infierno. Entonces toda persona tiene que asegurarse de su vida eterna. Si no te importa tu vida eterna, entonces lo único que te espera es eso, el lago de fuego. El lago de fuego. El lago de fuego. Y yo le pido a todo que me está oyendo, porque yo los miro a todos los que están aquí, yo sé que ustedes han aceptado a Cristo, y yo le pido al Señor que haya sido de corazón verdaderamente. De corazón. Que tú hayas aceptado a Jesucristo. Pero si no lo has hecho, ya voy a concluir. Además, pídele perdón. Miren, es por fe y es por la gracia de Dios. ¿Ok? Es por fe, por la gracia de Dios. Ese regalo es gratuito. Pero Él quiere que vengas así como estás. Los que me están oyendo. Ahí nomás dígale, Señor, yo sé que soy pecador. Reconozco que he pecado contra ti. Perdóname por mis pecados. Límpiame. Me arrepiento de todo pecado. Yo sé que Jesucristo es tu único Hijo y lo mandaste a la tierra para morir por mis pecados y los pecados del mundo. Y yo sé que Jesucristo fue crucificado y murió, pero al tercer día resucitó y está sentado a tu mano derecha, Dios. Ahora dígale ahí, Jesús, yo creo esta palabra. Yo no me quiero ir al infierno. Entra a mi vida. Quiero que seas mi Rey y mi Salvador. Sálvame. Sálvame, Jesús. Sálvame. Gracias por haber pagado por mi pecado. Gracias por haber pagado por mi pecado, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Denle gracias a Dios. Todo el que ha hecho esa oración, si lo hiciste de fe, lo hiciste de corazón, el Espíritu Santo dice que te sella. Y ahorita tu nombre está escrito, está siendo escrito en el libro de la vida. Porque creíste en fe y aceptaste a Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios con eso. Gloria a Dios con eso. Padre, te doy gracias en esta noche. Padre, te doy gracias por todas las personas, Padre, que escucharon esta palabra. Y también te doy gracias por todos los que te han aceptado como su Rey y Salvador en este día, los que me están escuchando. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Vamos a pararnos de pie, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él es. Él merece. Y el que sabe cantar, cante. Vamos a cantarle a Dios. Esta roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. Donde vi yo en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Y mi vida y mi esperanza las tengo fundadas en Cristo. Desde Él y a mi lado está. No hay nada en el mundo ni nadie que me pueda moverme. Pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca es mi Cristo. Mi fe resplandece y se deja de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Denle gloria a Dios, denle gloria a Dios. Ahí nomás cierre sus ojos, nomás levante su mano. Cierra tus ojos.
Este es tiempo entre ti y Dios. No mires a los que están alrededor de ti. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Es entre ti y Dios ahorita. Gracias, Padre. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece en poder verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece y dejo de verlo. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Me sostendrá. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ese gozo, ese júbilo, ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor porque Él se lo merece, pero déselo con ganas, en serio. Hay que estar agradecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas. No hay que, miren, en serio, hay que estar agradecidos. Eso es bueno. Gracias. Gracias, Padre. Y todos los que están viendo, Dios me los bendiga a todos. Y ojalá que muchas personas que entregaron su vida a Cristo verdaderamente lo hicieron de su corazón y no solamente de la boca. Dios conoce la profundidad de tu corazón y Él sabe si lo hiciste verdaderamente o si nomás lo hiciste como el oro de tu boca. Dios me los bendiga. Amén, gloria a Dios.